Mi hija de 14 años pasó 3 días ensayando un discurso para el aniversario de mis padres. Oh, no te avergüences, dijo mi mamá. Mi papá asintió. Luego le pasaron el micrófono al hijo de mi hermana. No grité entonces. Era mi turno de hablar. Me levanté y dije esto. Dejó a todos sin palabras. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte al canal y déjanos saber en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Deberíamos haberlo sabido, eso es lo que me molesta ahora, lo obvio que era todo. La pequeña y tensa sonrisa de mi mamá cada vez que mi hija, Lie, mencionaba su discurso. La forma en que papá seguía cambiando de tema cuando lo mencionábamos. La silla extra apretada en la mesa de los niños. El hecho de que el hijo de mi hermana apareciera de traje completo, como si él fuera el anfitrión de la maldita cosa. Pero Lie todavía creía que tenía un lugar. Se aferró a esas tarjetas de notas como si fueran su pasaporte. Como si solo se pusiera lo suficientemente recta, practicara el tiempo suficiente, sonriera lo suficientemente amplio, la verían. Pasó 3 noches ensayando en su habitación, susurrando líneas frente a su espejo, golpeando sus dedos contra su pierna para llevar el ritmo. Había escrito el discurso ella misma, lo imprimió, luego lo reescribió a mano porque escrito a máquina se ve menos personal. Puso su nombre en la parte de atrás, por si acaso lo dejaba caer y alguien lo recogía y se preguntaba quién se había esforzado tanto. Tenía 14 años, en ese lugar extraño entre niña y casi mujer, donde todavía crees que intentarlo importa. Donde crees que la sinceridad ganará sobre la tradición, que si trabajas lo suficientemente duro, incluso las personas que siempre te han ignorado podrían finalmente decir, buen trabajo. Debería haberle dicho cómo iría esto, pero estaba tan orgullosa de ello, tan emocionada. ¿Y yo? Quería que saliera bien por una vez. El lugar era un salón de baile de un hotel, a unas 2 horas de nuestra casa. Mesas redondas, copas de champán, servilletas dobladas en forma de cisnes. Un pianista en la esquina tocando una versión de jazz de My Heart Will Go On. Ese tipo de cosas. Llegamos temprano. Mi hermana, Kimberly, ya estaba allí, por supuesto, revoloteando con su portapapeles como si estuviera dirigiendo una conferencia TED. Nos saludó con un gran beso al aire y arrastró las palabras, llegaron como si yo fuera una entrega y no su hermana mayor. Ethan va a hacer algo pequeño después del postre, añadió casualmente, como si todos estuviéramos al tanto del plan. Ethan, su hijo, 12, confiado de la forma en que se ponen los niños cuando se les aplaude por respirar. Llevaba un blazer, por el amor de Dios. Mis padres sonrieron cuando entramos. Mi papá le dio a Lie un rápido asentimiento y un «hola, pequeña». Mi mamá la miró de arriba abajo y dijo, «Vaya, has crecido mucho». Luego pasaron a Kimberly, a Ethan, a las personas que siempre obtienen el micrófono. Nos sentamos cerca del fondo, no lo suficientemente lejos como para ser groseros, lo suficientemente lejos como para que requiriera esfuerzo incluirnos. Lie no comió mucho. Picoteó su comida, mantuvo su mano en su bolso todo el tiempo, donde estaba su discurso doblado. Había traído 2 copias, una en su bolso, una metida en el bolsillo de su abrigo, por si acaso. Seguí viéndola articular las líneas para sí misma, practicando en voz baja, con los ojos al frente de la habitación, como si estuviera tratando de memorizar la distancia. Le apreté la mano. «¿Estás lista?», le dije. Llegó el postre. Pastel de chocolate seco y pequeñas mentas que nadie tocó. Entonces comenzaron los brindis. La tía Cheryl fue primero, contó una historia sobre mi mamá aprendiendo a conducir en los años 70, provocó una gran risa. El tío Dave habló de cómo mi papá una vez intentó arreglar un lavavajillas con un cuchillo de mantequilla, más risas. Luego Kimberly se levantó. Por supuesto que lo hizo. Tenía una presentación de diapositivas lista, llena de fotos suavemente enfocadas y música sentimental, su boda, su primera casa, vacaciones en la playa, nietos, principalmente Ethan, por supuesto. Mi mamá se secó los ojos a la mitad. Ovación de pie. Luego mi mamá se levantó y dijo, si alguien más quiere decir unas palabras, ahora es el momento. Lie se levantó, solo un poco, no del todo, a medias como si estuviera probando el suelo debajo de ella. Mi mamá la miró directamente y dijo, oh, no te avergüences. Ni siquiera lo susurró, simplemente lo dijo de pasada,
como si le estuviera haciendo un favor a Lie. Mi papá asintió en silencioso acuerdo. Lie se congeló. No se sentó. Simplemente dejó de levantarse. Sus hombros se desplomaron. Su mano tembló levemente mientras doblaba su discurso y lo ponía en su regazo. Luego, sin pausa, le pasaron el micrófono a Ethan. «Escuchemos algo divertido», gritó alguien. Y eso fue todo. Ethan se lanzó a una rutina de comedia, historias medio inventadas sobre vacaciones familiares, imitaciones del abuelo quedándose dormido en las parrilladas. Incluso tenía accesorios. La gente se rió. Alguien aplaudió a mitad de la historia. No podía mirar a Lie. No podía dejar de mirarla. Se sentó perfectamente quieta, con los labios apretados, mirando fijamente hacia adelante, como si pudiera desaparecer si se mantenía lo suficientemente callada. Cuando Ethan terminó, Kimberly lo abrazó como si acabara de ganar una beca. Mi mamá le dio un beso. Mi papá le dio una palmada en la espalda. Nadie se volvió hacia Lie. Nadie preguntó. Volvió a doblar su discurso, lo metió en su bolso como si fuera algo vergonzoso. Y luego el anfitrión dijo, ahora, unas palabras de la hija mayor. Me levanté. Lie no me miró. No necesitaba hacerlo. Mi mamá sonrió levemente. Mi papá bebió un sorbo de su bebida. Caminé hacia el micrófono y le devolví la sonrisa. El tipo de sonrisa que das justo antes de volcar el primer dominó. Solía pensar que no había nada realmente malo, ni con ellos, ni conmigo, ni con nada de eso. Solía pensar que yo solo era la callada, la seria, la que se parecía al lado de papá, la que no necesitaba ser el centro de atención. Eso es lo que me decían. Eso es lo que me decía a mí misma. Kimberly era la favorita, esa parte nunca estuvo realmente en duda. Nació ruidosa y dorada, gran risa, voz brillante, ritmo cómico perfecto para cuando tenía 5 años. Recuerdo que cantó un popurrí entero de ABBA frente a mis abuelos en una Navidad, usando una boa hecha de papel de regalo. Todos aplaudieron como si hubiera curado algo. Yo no hacía presentaciones, no porque no quisiera, sino porque cada vez que abría la boca, era como si la gente se estremeciera. Tenía esta pausa, el hábito de explicar demasiado, dar vueltas, dudar a mitad de un pensamiento. Me quedaba atascada en una palabra y empezaba de nuevo. Mi voz bajaba al final de las oraciones. Los maestros decían que yo era pensativa. En casa, me decían que simplemente lo escupiera. Nadie dijo nunca que fuera un problema, pero tampoco escuchaban nunca. Kimberly conseguía solos en los conciertos escolares. A mí me pedían que ayudara con las sillas. A ella le decían que hablara más fuerte. A mí me decían que fuera terminando. Lo decían amablemente, eso es lo que todavía me molesta. Como si todo fuera una broma o un pequeño empujoncito útil, no lo alargues, deja que alguien más hable. Bueno, de todos modos eres mejor escribiendo. No fui diagnosticada con nada. No me enviaron a terapia. Nadie dijo que yo necesitaba ayuda. Solo que era un poco difícil de seguir, un poco incómoda, un poco de demasiado trabajo. Así que me encogí. Me volví callada. Aprendí a sentarme y sonreír y dejar que Kimberly tomara el micrófono. Me dije a mí misma que de todos modos no lo quería, y durante años lo creí. Hasta Lie. Ella era de voz suave desde el principio, ojos grandes, voz gentil, cuidadosa. Pero a medida que crecía, notamos que no era solo timidez. Luchaba por sacar las palabras. Empezaba a hablar y su boca se movía, pero no salía ningún sonido. O repetía la primera parte de la oración 2 o 3 veces antes de lograr terminarla. A veces simplemente se rendía a la mitad del pensamiento y apartaba la mirada. No era sutil. No era algo que pudiera ocultar. Le hicimos pruebas. El diagnóstico llegó cuando tenía 6, trastorno del lenguaje expresivo, con tartamudez bajo estrés. Y de repente, me vi a mí misma, pero más fuerte en la lucha, más agudo en el dolor. Todas las partes que había borrado o suavizado de mi propia infancia ahora estaban sentadas frente a mí en la mesa de la cocina, tratando de explicar lo que pasó en el recreo y atascándose en la segunda palabra. Fue a terapia, hizo sus ejercicios de respiración,
practicó guiones. Trabajó tan duro y mejoró, pero nunca rápido, nunca perfecto. ¿Y mi familia? Bueno, lo manejaron como manejan todo lo que los hace sentir incómodos, con desestimación cortés. Es dulce, decían, pero no la pongan en un aprieto. Tal vez dejen que alguien más vaya primero. Solo necesita más tiempo. Nunca dijeron que fuera culpa suya. Solo se aseguraron de que nunca fuera incluida. No obtenía papeles en las parodias familiares, nunca se le pedía que dijera la gracia en Acción de Gracias. En las reuniones, mientras los primos hacían karaoke improvisado o contaban historias, ella se sentaba en la esquina y observaba. Y me golpeó duro que la estaban tratando exactamente de la misma manera que me trataban a mí, solo que peor, porque al menos conmigo, podían fingir que no lo sabían. Con ella, lo sabían. Tenía un diagnóstico, un plan de tratamiento, un nombre para lo que estaba pasando. Y aún así, la dejaban fuera. Como si fuera más fácil. Como si el silencio hiciera las cosas más cómodas. Y por mucho tiempo, intenté decirme a mí misma que no era lo mismo. Que tal vez yo solo estaba siendo sensible. Que no querían hacer daño. Que no era favoritismo, era solo preferencia, compatibilidad. Que el ruido de Kimberly hacía las cosas más fáciles. Que estaba imaginando la forma en que nunca pedían mi opinión o me dejaban fuera de las presentaciones de diapositivas o me regalaban tazas que decían cosas como la hermana más o menos del mundo. Pero entonces, vi a mi hija ser interrumpida antes incluso de levantarse. La vi sostener su discurso cuidadosamente escrito, el que practicó durante 3 noches, y que le dijeran, no te avergüences. Y eso rompió algo dentro de mí. Porque por primera vez, lo vi sin los filtros que usaba para protegerme. No solo preferían a Kimberly. No solo me ignoraban a mí. Hicieron una elección, una y otra vez. La elección de centrarse en la ruidosa, la pulida, la fácil. Y mantener al resto de nosotras pequeñas. Y ahora se lo estaban haciendo a Lie. Solo que esta vez, yo no era una niña. Esta vez, lo vi en tiempo real. Y había terminado de fingir que estaba bien. ¿Alguna vez has tenido un momento en el que tu cuerpo se mueve antes de que tu cerebro lo alcance? Esa fui yo, levantándome cuando el anfitrión dijo unas palabras de la hija mayor. No porque tuviera algo preparado, no porque quisiera hablar, sino porque tenía que hacerlo. Tenía que hacerlo. Lie todavía estaba a mi lado, su bolso cerrado, sus manos cruzadas en su regazo como si estuviera orando. No me miró, pero podía sentirla tensa, callada, humillada de esa manera profunda hasta los huesos que se queda por años. Recogí mi copa de vino, no porque necesitara un trago, sino porque me daba algo que hacer con las manos mientras caminaba hacia allá. El soporte del micrófono se tambaleó. Alguien se aclaró la garganta. Un tenedor tintineó. Kimberly parecía levemente aburrida. Mi mamá se ajustó la pulsera. Miré hacia la habitación, a todos ellos. Las mismas personas que aplaudieron a Ethan como si fuera la segunda venida de Robin Williams. Las mismas personas que no notaron, o no les importó, que Lie había intentado levantarse, había intentado hablar. Tomé aire. Tenía algo que iba a decir esta noche, comencé, pero creo que alguien más debería ser escuchado primero. La gente se movió. Algunos miraron a Kimberly, confundidos. Una pausa cayó sobre la habitación, como si alguien hubiera cortado la energía. Metí la mano en mi bolso. No era mi discurso. El de Lie. Me lo había entregado en algún momento. Ni siquiera me había dado cuenta de cuándo. Tal vez por instinto, tal vez porque sabía que yo era la única que haría algo con él. El papel estaba ligeramente arrugado, la tinta ligeramente desvanecida en los lugares donde había repasado 2 veces, tratando de hacerlo perfecto. Lo desdoblé, levanté los ojos y comencé a leer. Hola, soy Lie. Soy la nieta de Ronald y Diane. Algunas cabezas se giraron. Un par de sonrisas amables. Nadie aplaudió, todavía no. Quería decir algo esta noche porque, bueno, 40 años es mucho tiempo. Y he tenido la suerte de ver cómo han permanecido juntos. La habitación se quedó quieta. Ya nadie se reía.
Lo había escrito como una carta, dulce, honesta, llena de pequeñas observaciones que solo podían provenir de observar cuidadosamente y amar en silencio. Mencionó cómo mi papá siempre le sirve más café a mi mamá antes de que ella lo pida. Como mi mamá guarda bolsas de regalo y las dobla cuidadosamente debajo de la cama de invitados. Como siempre se sientan en el mismo lado del sofá durante las noches de cine. Nada llamativo, solo real. Lo leí todo, palabra por palabra. Cerca del final, su letra cambió, más presión en el bolígrafo, menos palabras tachadas. Había escrito: sé que hablo de manera diferente. Sé que hago muchas pausas o empiezo de nuevo. Pero quería decir gracias. Y lo digo en serio. Incluso si no sueno perfecta. Silencio. Nadie se movió. Levanté la vista de la página. Mi voz no se quebró. Mis manos no temblaron. Ella practicó esto todas las noches esta semana, dije, pero no se le dio el micrófono. Todavía silencio. Lo dejé alargarse, el tiempo suficiente para sentir la incomodidad instalarse en cada mesa. Un primo parpadeó demasiado rápido. Otra miró su regazo. Alguien en el fondo dio un aplauso lento. Luego otro. Y otro. Aplausos amables. Kimberly no se movió. Mi mamá mantuvo las manos cruzadas sobre su servilleta, como si estuviera posando para un retrato. Pero pude sentir el cambio, solo un poco. Después, me volví a sentar. Lie no dijo nada, solo me miró como si yo hubiera dicho algo que no sabía que necesitaba escuchar. Luego, una mujer del lado de mi mamá se acercó suavemente, como si no quisiera asustarnos. Eso fue hermoso, le dijo a Lie. Siento que no hayas podido leerlo tú misma. Lie asintió, apenas. Eres una hermosa escritora, añadió. No te detengas. Otra prima le dio un abrazo de lado. Alguien más dijo: no sabía que tuvieras eso en ti, Lie. No sonrió, exactamente, pero algo en ella se relajó. Como si tal vez, por primera vez, alguien la hubiera escuchado. No me regodeé. No miré a Kimberly. No necesitaba hacerlo. El daño estaba hecho. La verdad había salido a la luz. Y por una vez, la voz más fuerte de la habitación no tuvo la última palabra. El mensaje de voz llegó a las 600 am. Sin saludo, sin pausa. Tenías que humillarnos frente a todos, espetó mi mamá. Eso fue completamente innecesario. Tu padre está furioso. Parecíamos tontos. Clic. Sin llámame de vuelta. Sin buenos días. Solo furia en una blusa planchada. Lo reproduje en alta voz. Lie estaba comiendo cereal en pijama, todavía medio dormida. No se inmutó. Otro sonido, un mensaje de texto de Kimberly. ¿En serio? ¿Por un discurso? La has convertido en una especie de víctima. Deberías estar avergonzada. Avergonzada. No por lo que ellos hicieron. Avergonzada por no dejar que se salieran con la suya silenciosamente. No respondí. A ninguna de las dos. No estaba de humor para interpretar la agresión pasiva antes del café. Pero Lie levantó la vista de su cereal y dijo: hice algo mal. Eso me detuvo en seco. Me senté, tomé aire. No, le dije. Simplemente no están acostumbrados a estar en el otro lado del silencio. Pensarías que se calmaría después de eso. Pensarías que lo dejarían pasar. No lo hicieron. Los susurros comenzaron. Primos enviando mensajes de texto a primos. Tías con opiniones. Gente preguntándose por qué elegí ese momento para ser dramática. Los eventos familiares no son el lugar para eso. ¿Qué estaba tratando de probar exactamente? ¿Por qué no dejó simplemente que Ethan tuviera su momento? O, no sé, tal vez porque él ya había tenido 20 y a mi hija ni siquiera le ofrecieron uno. Pero no me defendí. No envié mensajes de texto masivos ni llamé a nadie para explicarlo. No discutí. No publiqué ningún párrafo santurrón en línea sobre justicia o curación o lo que sea, porque Lie no necesitaba una campaña. Necesitaba espacio. Y luego algo pasó.
Unas semanas después, un programa local para adolescentes hizo una convocatoria de oradores, una noche de narración de historias para niños que quisieran compartir algo real. Lie vio el volante en la escuela. No dijo nada de inmediato, pero la vi detenerse en el pasillo, la vi mirar el letrero por más tiempo del necesario, la vi tomarle una foto con su teléfono. Esa noche preguntó, ¿crees que debería hacerlo? Le dije, creo que esta vez, nadie más obtiene el micrófono. La noche del evento, Lie estaba callada. No asustada, solo concentrada, como si se estuviera estabilizando a sí misma. El auditorio no era enorme, tal vez 50 personas, padres, estudiantes, un par de profesores. Nada llamativo. Ella era la última en el programa. Llevaba el mismo vestido del aniversario, zapatos nuevos, el cabello recogido con fuerza. Cuando dijeron su nombre, se levantó lentamente, caminó hacia el podio como si lo hubiera estado haciendo toda su vida. Su voz tembló en la primera oración. Luego se estabilizó. Solía pensar que no era buena hablando, dijo. Pausa. Pensé que tal vez solo necesitaba más práctica. O más tiempo. O ser un poco más como las personas a las que siempre se les permitía hablar. Silencio en la habitación. Una vez escribí un discurso para mis abuelos. Lo practiqué durante 3 días. Le tomé el tiempo. Incluso lo ensayé frente a un espejo. Pero cuando intenté levantarme y darlo, alguien dijo, no te avergüences. Algunos jadeos. No dio nombres. No tenía que hacerlo. No me avergoncé. Solo esperé la habitación correcta. Eso fue todo. Los aplausos comenzaron antes incluso de que dejara el escenario. Una ovación de pie, aplausos reales, desde las entrañas. No educados, no teatrales. Uno de los organizadores se acercó después, le preguntó si se uniría a su panel juvenil sobre defensa y autoexpresión. Otro adulto dijo, me hizo llorar. Espero que siga hablando. Subimos al auto. Lie miró por la ventana. Luego dijo, no sabía que se podía sentir así. ¿Cómo qué? Ser escuchada. A la mañana siguiente, un vídeo de su discurso fue publicado en línea, compartido por un pariente, no yo. Alguien que había estado en la fiesta, alguien que la había visto doblar ese discurso en silencio. Se pasó de mano en silencio al principio, luego no tan en silencio. Otro mensaje de voz de mi mamá, esto está yendo demasiado lejos. Nos están arrastrando por el barro solo porque no queríamos que ella hablara. Tienes que arreglar esto, ¿arreglar qué, exactamente? Nadie fue nombrado. Nadie fue acusado. Lo único que dijo Lie fue la verdad. Y eso es lo que los asustó. Porque resulta que, cuando has pasado toda tu vida dando forma a la historia, incluso una sola oración sin filtros se siente como un terremoto. Un mes después, fuimos invitados a otro evento familiar, más pequeño, casual, solo bebidas y bocadillos y torpes intentos de normalidad. Casi no voy. Lie tampoco quería. Pero algo en mí dijo, déjalos ver. Déjalos ver cómo entramos sin vergüenza. Déjalos sentir el peso de todo lo que no dijeron. La habitación se quedó en silencio cuando llegamos. Sonrisas amables, abrazos rígidos. Mi mamá le ofreció a Lie un jugo. Kimberly saludó torpemente desde la cocina. A mitad de camino, alguien golpeó un tenedor contra un vaso. Alguien quiere decir unas palabras. Pausa. Algunas personas miraron a Lie. Luego más. Nadie habló. Nadie interrumpió. Ella se levantó lentamente, con calma. Miró alrededor de la habitación, la misma habitación que una vez la silenció. Luego levantó su vaso. Por ser escuchada. Finalmente. Y se volvió a sentar. Sin aplausos. Sin bromas. Solo silencio. Del tipo bueno. El tipo que significa que esta vez, todos están escuchando. 3 meses después, estábamos en otra cosa familiar. Patio trasero. Copas de champán de plástico. Sillas plegables hundiéndose en la hierba. Todos fingiendo que nada había pasado. Y entonces lo escuché.
Realmente nos dejó impresionados con ese discurso, le estaba diciendo mi mamá a alguien, lo suficientemente alto como para flotar a través del patio. Kimberly intervino, siempre la animamos. Ya sabes, la ayudé a escribirlo, le di algunas ideas de frases. Estamos tan orgullosas. Lie estaba a mi lado, bebiendo limonada. No se dio la vuelta, solo levantó una ceja y murmuró, ¿en serio? No respondí porque se puso mejor. Estaban hablando con María, la prima que se sentó en nuestra mesa durante el aniversario. La que vio a Lie levantarse, la vio ser rechazada, me vio leer ese papel arrugado en el micrófono mientras todos miraban sus platos. María no dijo nada. Ella solo les dio una mirada larga y lenta. No enojada. No divertida. Solo el tipo de mirada que dice, yo estuve allí y suenan ridículas. Kimberly titubeó a mitad de una oración. Mi mamá se aclaró la garganta y cambió de tema. Lie se inclinó más cerca y susurró, ¿de verdad creen que la gente cree eso? Yo dije, no le están hablando a la gente. Le están hablando a su imagen. Ella asintió. Sigue siendo vergonzoso. Lo era. Pero no dijimos nada. No lo necesitábamos.